Contexto inmediato de la evaluación. Básicamente, en este contexto, lo que vamos a analizar son todos aquellos elementos del entorno más micro que influencian el proceso evaluativo. ¿Desde dónde? Desde el diseño del programa o del proyecto específico en el que estamos. A nivel de contexto tenemos 4 grandes áreas. En algunas lecturas se establece el entorno amplio como parte del contexto de la evaluación. Nosotros lo vamos a sacar de ese entorno amplio y vamos a abordar 4 grandes áreas del contexto de la evaluación. Tenemos el contexto del problema. Básicamente lo que nos va a decir es de dónde surge la intervención específica. No es el problema de la evaluación, es el problema que le da origen al programa o al proyecto. Y esto es importante, ¿por qué? Porque me permite saber cuál es la problemática social que hace que exista esta intervención específica. ¿En qué medida esa problemática se experimenta? ¿Cuáles son las características del surgimiento de esa problemática? ¿Cuáles son los efectos sociales que genera esa problemática? Y también, ¿cuál es el desarrollo histórico que ha tenido esa problemática? ¿Cómo se ha intentado resolver en situación anteriormente, y cómo se ha hecho también desde otras intervenciones para atender esa problemática específica? El contexto del problema lo que me dice es cuáles son las características del problema que da origen a el programa o el proyecto. Después tenemos el contexto de la intervención y son todas aquellas características que se relacionan con la existencia del proyecto en términos de su diseño. Entonces en términos inclusive de la institucionalidad, o sea, de dónde se ejecuta. Entonces en el contexto de la intervención tengo por qué el programa hace lo que hace, cuándo se diseñó ese programa, quién lo diseñó, cómo se diseñó, si se diseñó de forma participativa, si tomó en cuenta las necesidades de los actores, si no, cuáles elementos componen esa ejecución o esa intervención específica, qué objetivos tiene esa intervención, qué resultados busca generar esa intervención. Después tenemos el contexto de la toma de decisiones. Y la toma de decisiones básicamente está relacionada con quién decide y cómo se decide. Entonces, en el contexto de la toma de decisiones tengo que tomar en consideración quiénes son aquellas personas que tienen poder justamente para definir los cambios que se suscitan al interno de ese proyecto, la asignación presupuestaria de ese proyecto, de qué forma se toman las decisiones, cómo se ejerce el liderazgo dentro de esa toma de decisiones, porque la toma de decisiones del proyecto influye el proceso evaluativo. Ahí es donde yo identifico con quién tengo que hacer qué tipo de gestiones para poder llevar a cabo el proceso de la evaluación, y la mayor parte de esta información yo la empiezo a ver cuando hago la reconstrucción del mapeo de actores. Y también tenemos el contexto de la evaluación. El contexto de la evaluación me va a definir todos aquellos elementos que están alrededor de que se lleve a cabo este proceso. Eso implica, por ejemplo, saber si existen los recursos disponibles, saber si existe apertura para la realización, saber si se han hecho evaluaciones anteriores y cuál ha sido la experiencia de la organización en términos de otras evaluaciones, saber cuáles son las resistencias que tienen las personas vinculadas con la evaluación y saber también cuál es el aporte que una evaluación puede eventualmente generar a un programa o a un proyecto, y si se van a tomar en cuenta las recomendaciones desde la perspectiva de que la institución realmente vaya a tomar decisiones con el proceso de la evaluación. Recordemos que la evaluación tiene que garantizar sobre todo cambio social, transformación y por tanto transparencia. Y entonces el poder entender si realmente es una decisión, la realización de la evaluación es una decisión que se está tomando en miras de generar esa mejora, generar esa transparencia del compromiso con las personas beneficiarias de las intervenciones, es parte vital e importante del proceso evaluativo.